En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de nuestra cabeza, nuestra iglesia. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con su presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en el equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión vayamos a derramar tus ambientes, tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo. Refugio de memoria y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, A ver, vamos a hacer un recordatorio, hermanos, del proceso que hemos ido llevando. Recordemos que el primer concilio que se dio, que no le llamamos concilio, todavía no se llamaba, es una problemática que surge y que nos da a conocer Hechos de los Apóstoles, en el número 15 de Hechos de los Apóstoles, donde la controversia más fuerte es si tenían todos los que iban a mm, desarrollando ya la vida cristiana, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, tenían que apegarse a las tradiciones judaizantes. Entonces, el más afectado fue San Pablo, porque San Pablo él mismo decía que no era necesario que se circuncidaran o que se lavaran las manos o que, en fin, todas las tradiciones que había dentro del judaísmo. Para ello, pues, convocan una reunión con todos los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago y los nuevos que se van a ir integrando, e incluso los diáconos, en fin, se empiezan, y se le va a llamar a el concilio de Jerusalén o la reunión de Jerusalén. Es aproximadamente en el año entre el 49 y el 50, y van a determinar que no es necesario apegarse a ninguna tradiciones judaizantes, simplemente con el hecho de ser bautizados pasan a ser cristianos. Esa fue la primera etapa. Después hubo una etapa muy fuerte para la iglesia, donde fue una madurez muy dura, viene con los emperadores romanos, entre ellos está Diocleciano, está el Nerón, están todos ellos que toman chivos expiatorios para justificar todo lo que hacían. Por ejemplo, Nerón mandó a incendiar Roma y le echó la culpa a los cristianos. Tenía que tomar algún culpable. Y así se fue dando la situación, ¿no? Todos aquellos que no estaban de acuerdo con los pensamientos del emperador romano, pues eran fatigados, eran martirizados. Y hay muchos testimonios. Por ahí tenemos un libro que editó la Escuela de Pastoral, no sé si lo tengan ustedes, se llama Orígenes del Cristianismo. Este libro, Vicentito por primera vez lo sacó y pidió permiso a quien tenían los imprimatum de este libro, para dar a conocer cuál era la realidad que vivían los cristianos en ese momento. Fue muy duro, pero muy duro para los cristianos, pero con mucha fortaleza porque fueron iluminados por el Espíritu Santo. Santa Felicita, San Clemente, los primeros papas también fueron fatigados muy fuerte por esta persecución. Hasta que llega el tiempo de Constantino, también emperador romano, que tiene una visión que se le presenta el Señor, en donde le va a decir que si coloca las cruces en los escudos de sus soldados, que van a ganar la batalla contra Magencio, en fin, y él se hace caso y se va a convertir. Aunque se bautiza un poco antes de morirse, pero es esta batalla que él gana, en donde ya el Imperio Romano no cae totalmente, sí cae en una vida inmoral, porque después son invadidos por
por los pueblos bárbaros, los godos, los visigodos. Entonces viene una decadencia moral muy fuerte de Roma, de todos los romanos. Y quien va a alimentar una vida de, de, de dignidad de la persona, una vida de cambio en donde tenga el sentido de vivir, va a ser la vida cristiana. El, entonces, ahí estamos hablando ya en el año 300, 310, 315, donde empieza ya a ver este cambio. Pero lo curioso es quien va a convocar a este primer concilio va a ser el emperador romano, ¿sí? Constantino. Él lo va a iniciar y pues hay ciertas controversias muy fuertes en el momento. No, no había una creencia firme con Cristo, habían algunas ideas de unos y ideas de otros. Entonces, en este primer concilio de Nicea, estamos hablando en el 325, se hace el primer credo. Es lo que se llama el credo de los apóstoles o credo de Nicea. Y aquí es donde confirmamos por qué creemos. Creemos un solo Dios verdadero, es que nació de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo, en fin, empieza a darse ya la creencia con firmeza. Entonces, el primer credo en el año 325. Para entonces ya todos los cristianos salen a la luz, porque recuerden que durante todos esos años estuvieron en las catacumbas. Debajo de Roma hay una serie de túneles donde vivían todos los cristianos. Salen a la luz y empieza, pero ya estaban bien organizados, ya estaban constituidos, no podemos llamarle diócesis, pero sí había comunidades, la comunidad de Efeso, la comunidad de Corintio, la comunidad, en fin, ya lo sabía. Había un edicto que se dio a todos los cristianos para comunicarse entre una comunidad y otra. Era un edicto donde venían enumerados los papas hasta el año 300. Y ese edicto se presentaba a uno de los cristianos y los llevaba a la comunidad, dependiendo de dónde llegaba. Pero a la luz del día no se veía ningún cristiano. Todos estaban por debajo de la tierra, en las catacumbas. Ya para el año 325 salen a la luz, se convoca el primer concilio de Nicea y se va a atacar otro punto bien importante en ese concilio que va a ser el Dios Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pues sí era Dios en un momento dado y era hombre en un momento dado. Se tuvo también que definir esta situación, que ya va a entrar otro en el concilio de Efeso, bueno, en el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, ya se empieza a dar lo que es la tradición, o sea, la transmisión de la palabra a través recuerden que ya más adelante se van a constituir tres líneas para poder confirmar nuestra fe, que es la tradición, la Sagrada Escritura y el ministerio. El ministerio lo van a componer, lógicamente, los apóstoles, que es la parte visible de la parte humana, administrativa, humanamente hablando, pero también teológica. Ellos van a tener la preparación por vía de inspiración del Espíritu Santo para dar a conocer cuáles eran las verdades que se tenían que dar a conocer. De aquí se empieza a hablar de los dogmas. Los dogmas son las verdades reveladas, pero directamente por Dios, o sea, por el Espíritu Santo. Entonces viene la Sagrada Tradición y entonces ahí se van a dar cuatro cánones que van a ser los que van a afianzar el credo y se convierte en el credo niceno-constantinopolitano. Entonces ya se va a confirmar con claridad que la Santísima Virgen fue virgen antes y después del parto, como lo dice en el Evangelio de San Lucas, pero también cómo se confirma claramente que la Santísima Virgen dio a luz, incluso de ahí viene la tradición de decir dio a luz, porque según la tradición, eh, recuerden que hay la tradición que es canónica, que son los libros canónicos, los que conocemos, y hay libros apócrifos.
que no se llaman canónicos. Aunque muchos decían que la palabra apócrifo se deriva del griego, que son ocultos, o sea, libros que no se pueden confirmar que sucedieron así, pero que de eso oculto que hay se nos da a conocer con firmeza para afianzar bien los dogmas. Entonces, el Concilio de Constantinopla nos confirma ya las tradiciones, nos confirma ya cómo se va a dar nuestra fe con firmeza. Y eso es muy importante. Entonces es el Papa Damaso I, que es el que vaya a confirmar este punto. Luego viene el Concilio de Efeso. En el Concilio de Efeso se va a dar a conocer ya a la Santísima Virgen como Madre de Dios. O sea, aquí ya se viene a confirmar otro punto bien importante, la Theotokos, que en griego es la portadora de Dios. Ese es lo que, sí, Theotokos, y entonces ya la Santísima Virgen va tomando una connotación cultual, ya tiene un culto, no como diosa, lógicamente, después ya se va a dar a conocer el tipo de culto que se le da a la Santísima Virgen, que se va a llamar la hiperdulía. La palabra hiper es sobre, dulía es culto, es sobre los santos, sobre los demás. El culto que se le va a dar a los santos va a ser dulía, y el culto que se le da a Dios únicamente es latría, que es adoración nada más a Él. Entonces aquí ya en ese entonces estamos hablando ya del año 400, en donde ya empieza a ver el culto a la Santísima Virgen María, ¿sí? Pero ya es confirmando con claridad cuál es el culto que se le tiene que dar a la Santísima Virgen, la portadora de Dios. Ese es, ¿sí? Luego viene el Concilio de Calcedonia, donde ya se va a dar el orden, ya va a haber 28 cánones, o sea, 28 normas que van a confirmar ya ya la jerarquía. Ya se habla de obispos, ya se habla de obispos. Cardenales todavía no se habla hasta el año 600 ya de cardenales, pero ya este concilio ya viene a darle el señorío plenamente, que es Jesucristo es Dios. Entonces aquí ya se va a quitar las ideas de Arrio, que van a trastornar mucho tiempo, ¿sí? En donde él decía que Cristo era Dios nada más en un determinado momento y era hombre, no. De aquí, entonces aquí ya se va a confirmar lo que es la unión hipostática. Hipos sobre, hipos, sí, que tiene las dos naturalezas, la humana y la divina, ¿sí? Vienen otras corrientes muy fuertes, que es el monoteísmo y lo de Nestorio. También vienen recuerden que aquí viene también el dualismo, ¿sí? Como esa es otra idea que se va a dar, que se va a desarrollar más adelante, en donde dicen que, que Dios no creó la materia, sino creó nada más el espíritu. ¿Sí? Entonces es un dualismo de entre lo que es la materia es una cosa y el espíritu es otra. Y no, nosotros, por ejemplo, los seres humanos, somos cuerpos, materia, pero también somos seres espiritualizados. ¿Sí? Entonces, aquí ya en el 680 ya se va a confirmar con claridad la voluntad divina humana de nuestro Señor Jesucristo. Si es el concilio ya se está confirmando bien el pontificado ya de la jerarquía. Para entonces está el Papa Honorio. Luego en el segundo concilio de Nicea, aquí ya se nos va a hablar de la iconografía. Fíjense que la iconografía, o sea, la palabra icono es imagen. Las imágenes que se van a dar es en el tiempo de lo que se llama la imagen bizantina, que la imagen bizantina no era tampoco caricaturesca, pero no tenía rasgos definidos, por decir muchas sombras, eran líneas rectas, y no se les llaman imágenes. En ese entonces se describía un, 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 una idea,
por decir, hay un cuadro donde está una mujer, y le dicen Santa Sofía, y luego enfrente hay tres jovencitas, tres niñas. Entonces, el que realiza este cuadro o esta descripción, porque ni es cuadro ni pintura, dice Santa Sofía, que la palabra Sofía en latín quiere decir sabiduría, y las tres pequeñitas que están al frente de esta mujer Sofía, Santa Sofía, es las virtudes teologales, ¿sí? Fe, esperanza y caridad. Entonces, hay una descripción principalmente de la sabiduría en una mujer, y luego la descripción de las virtudes cardinales en tres personas, en tres niñas, pero a la vez es una unidad. Entonces, la iconografía, o aquí se va a dar en este tiempo ya una, eh, ya estamos hablando en el año 731, en donde empiezan a destruir, voy a hablar la palabra iconoclastas, aquellas personas que no estaban de acuerdo con estas imágenes, y empiezan a destruir en todos lados. Entonces ya hay un concilio el concilio de Nicea nos va a dar el sentido de lo que es la imagen. Utiliza la palabra imagen, aunque incluso los que hacían este tipo de trabajo de iconoclastas, de iconos, eran los monjes, porque eran inspirados por Dios para dar a conocer o describir con claridad qué es lo que representaba lo que nosotros vemos en la persona. Sí, ese es. Y incluso se habla que eran inspirados directamente por el Espíritu Santo para poder describir con claridad, por ejemplo, un Cristo sufriente o una Santísima Virgen María con su sabiduría, con su contemplación, la paz que ella refleja. Eso es lo que reflejaba, pero no estaban de acuerdo. En ese entonces estaba el Papa Adriano I, ¿sí? Y fue como se fueron dando estas situaciones. Fíjense cómo ya para el año 600, 700, ya empieza a haber otro problema, otras problemáticas. Se quita ese problema y entonces iniciamos con el primer concilio de Letrán, en donde aquí se hacen los concordatos, o sea, los acuerdos para con respecto a las vestiduras. Aquí ya empieza a verse la vestidura de los presbíteros del Santo Padre, que se va a tomar de una parte, de una parte, como los emperadores también tenían sus atuendos de lujo, pues una parte de esa se va a tomar para los ornamentos. Aquí ya se utiliza la palabra ornamentos, donde ya se va a determinar. Para los presbíteros va a ser el alba y la casulla. Sí. Después ya se va a dar lo que es el símbolo. El símbolo va a ser el símbolo de la castidad de los sacerdotes. Si recuerden que todavía no estaba bien definido una jerarquía de ser diácono, ya había diáconos y participaban ya en la vida activa del servicio. De ahí viene se deriva el nombre de diáconos, que es el que sirve, el que auxilia, ¿sí? Pero todavía no se daba con claridad toda la parte ministerial, ¿sí? Habían cargos honoríficos también para los seglares, e incluso habían muchos laicos también que intervenían, y otro problema que se tuvo ya para este tiempo es que los emperadores también querían ellos constituir obispos y sacerdotes, y pues no, se tuvo que ver un concilio que les va a quitar esas ganas, por decirlo así, para que, para que no, estamos en el primer concilio de Letrán, y luego aquí todavía se habla de la tradición apostólica, lo que se transmitió desde el inicio de los apóstoles. Para este tiempo también se está hablando de algunas ideas equivocadas con respecto a la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aunque ya el concilio de Nicea ya lo da a conocer con claridad, ¿sí? Mm,
se van a dar otras corrientes, el monoteísmo, ¿sí? Bueno, es esa parte. Luego pasamos, y ya estamos en el año 700, y nos vamos para el año 1000, entre el año 1000, es que sería el siglo XI, el siglo XII. Va a haber un problema muy fuerte con la jerarquía, en donde ellos se dedican también a cuidar más bien los bienes materiales y no los bienes espirituales. Eh, sí, tiene poderío la iglesia es muy respetada, la iglesia, pero el, se va a empezar a determinar la postura que tiene que tener la jerarquía. Uno de los hechos que surgen muy fuertes para defender a la iglesia es lo que se llama los Cluny. Los Cluny venían con respecto a los benedictinos. Los benedictinos surgen en el año 500. Están los agustinos en el año 400, luego los benedictinos son, son congregaciones religiosas muy fuertes, en donde ellos también colaboran fuertemente con la jerarquía, pero tenían un sistema de ermitaños. Ellos vivían solos y después se formaron las comunidades y son los que trataban de rectificar porque lo diocesano se había salido del lugar. Entonces entran ellos y empiezan a tratar de que se vea ya no las cosas materiales, sino a la persona. Y de ahí vienen los benedictinos, los agustinos, que también se derivan en otra forma. Para el siglo X, ya 10, 11, ya estamos hablando del celibato, en el concilio de Letrán. Sí, segundo concilio de Letrán, ya se empieza a conformar cuál es la postura que tienen que tener los consagrados. Dejan de ser ya, o sea, no es que se prohíba el no ser casado, sino basándose en la Sagrada Escritura, como San Pablo lo dice, ojalá y se queden como, no, como yo, ¿sí? Pero si no puedes, pues cásate. Decían, no te abraces, de brazas, ¿sí? Para que no te abraces, entonces cásate. Pero entonces viene el celibato, en donde pues ya va a terminar el concilio de Letrán, segundo de Letrán, que todos los que entren en el área magisterial y ministerial de la iglesia tienen que hacer votos de castidad. O sea, el celibato va de la mano con la castidad. Celibato se entiende que no se puede casar. Su castidad es que no puede tener relaciones, va a cuidar, va a dedicar su vida sexual, su vida personal a Dios. Ese es el sentido del celibato, ¿sí? Entonces, hablando ya en el año 1139 aproximadamente, Inocencio II, 1139, ¿sí? Entonces, entramos ya al tercer concilio de Letrán, se confirma otra vez el celibato. Este, mm, Aquí viene yo otro problema muy fuerte. Recuerden que los musulmanes surgen en el año entre el 500 y el 600 por Mahoma, y lo llaman los sarracenos. De ahí vienen toda esta corriente que es el islamismo, es el fundamento que da a conocer Mahoma. Se escribe el Corán por la inspiración de Mahoma, supuestamente. Para ellos es el libro inspirado, y mucho cuidado con que lo toque a alguien o hable mal de él. Viene esta lucha muy fuerte, sobre todo porque invaden Europa, los moros, los sarracenos, en fin. Y para el año 1400, déjenme ver si estoy bien, cuando viene la guerra de Lepanto, en donde prácticamente los moros, los musulmanes, pues iban a invadir toda Europa. Recuerden que para ese tiempo nosotros estábamos apenas iniciando la vida cristiana aquí en América, con Cristóbal Colón, que 1400, 1492, cuando ya viene el descubrimiento de América,
En fin, y aquí estaba sucediendo ya otra situación diferente, ¿sí? Para el año, en el siglo XII y XIII y XIV, va a surgir lo que son las congregaciones religiosas, tres congregaciones religiosas muy importantes que van a afianzar la vida espiritual de la iglesia, que son los franciscanos, los dominicos y los ignacianos, los jesuitas. Esos que se van a la vida tanto contemplativa como a la vida de caridad. La prueba del Señor, les cuesta trabajo al papado poder otorgarles la oficialidad, lo logran, bendice el Señor, porque ven, la jerarquía se da cuenta de que hay que ver por los pobres, hay que ver por las necesidades de los hijos de Dios. Y es por eso que empiezan a proliferar estas congregaciones religiosas, que son muy importantes, ¿no? Y además son seglares, o sea, son laicos y laicas también, que se consagran. De ahí viene ya habían religiosos, los benedictinos, incluso antes de San Agustín ya habían monjes también, sí, estaba dentro de los papiros o de los escritos del Mar Muerto, y ya se habla de monjes que los habían escrito. Sí, pero acá se viene a confirmar ya lo que es el ermitaño. ¿Sí? Bueno, otro punto que se da muy importante en el Cuarto Concilio de Letrán, se habla ya de la transustanciación, que el cuerpo, o sea, el pan ácimo y el vino, el cual se constituye la Sagrada Eucaristía, ya se le va a dar el nombre de transustanciación. El pan ácimo que se consagra ya no es pan ácimo, sino es el cuerpo del Señor. El vino que se consagra ya no es el vino, sino es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se utiliza por primera vez la palabra transustanciación. Ese es ya otra innovación muy fuerte. Estamos hablando en el año 1215, ¿sí? Bajo el Papa Inocencio III, ¿sí? Entonces él se da ya a conocer. Luego vamos a ver el primer concilio de León, 1245, ¿sí? Vienen aquí en los concilios, ya se está hablando ya de la evangelización europea, Alemania, Inglaterra, sí, se habla ya de las con mayor firmeza las tradiciones, quitando las herejías, sí, aquí viene un emperador Federico, que es el que quiere pues cambiar o quiere dominar en cierta forma la iglesia tomando decisiones ellos. ¿Sí? En 1245, Papa Inocencio, luego viene ya el segundo concilio de León, ¿sí? Aquí ya se va a hablar del purgatorio. Se empieza a definir con claridad qué sucede después de la muerte. Ya se habla de estados de vida, ya se habla se los he sacado de la Sagrada Escritura, se habla de un área de purificación, y como también se habla ya de un área de castigo, y se habla ya de un área, de un estado de vida de contemplación a Dios, sí, eternamente. Pero es ya en el Concilio de León, ya en 1274, ya se habla del purgatorio, ¿sí? Y aquí es donde va a crecer y va a proliferar más los franciscanos, los dominicos, ¿sí? De Santo Domingo de Guzmán, este, mm, crecen bastante ya estas, ¿sí? Estamos ya hablando del 1274, ¿sí? Mm, bueno, luego pasamos ya del segundo del concilio, nos vamos a pasar al concilio, el concilio de la Reforma. Bueno, aquí ese sí es el capítulo nuevo, vamos a hablar de los concilios que van a hablar de la Reforma. Recuerden que la Reforma, quienes los van a impulsar, estamos hablando de Lutero. Martín Lutero, un religioso agustino, no se confirma bien, sí llegó al presbiterado,
pero él vio pues la forma en que la jerarquía, la iglesia, la diocesana, porque era religioso, él veía que hacían muchos negocios, sí, mucha simonía. Sí, recuerden que la simonía es de este, el mago este que quería comprar los poderes de los apóstoles, los sacramentos, pues a negocios dentro de la iglesia, sobre todo en las cosas espirituales, se le llama el pecado de simonía. Supuestamente el, Lutero, y tiene razón en esos aspectos, porque es comprar el cielo con tanto dinero, pues no. Sí se van a dar las indulgencias plenarias. Parece entonces está en construcción la Basílica de San Pedro. Aquí la pregunta del Papa dice, bueno, ¿y cómo la vamos a construir? Entonces se promueven las indulgencias plenarias. Y ahí es donde viene a distorsionarse mucho esto a dárselo de la simonía. Se dan cuenta, Martín Lutero, de todo esto y empieza a formular sus propias tesis. Formula él 99 tesis, muchos son 95, contradice a los dogmas de la iglesia, contradice los sacramentos, y entonces aquí viene, de ahí ese es lo que va a iniciar de la reforma. Pero vamos a ir viendo que no solamente él lo va a hacer, él va a ser el que va a dar la ruptura total. Pero antes está, por ejemplo, Savonarola, también un presbítero, que quiere también hacer cambios dentro dentro de los dogmas de la iglesia, lo frena. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Concilio de la Reforma, siglo XV al siglo XVI. Todos los concilios fueron convocados por la reforma de la iglesia. Los tres primeros se vieron envueltos en un debate sobre supuestos superioridad del concilio ecuménico sobre el Papa. O sea, fíjense que ahorita que estamos hablando del sínodo que está terminando, que terminó, uno de los puntos que dieron los alemanes, dijeron que si el Santo Padre tenía que dominio sobre el sínodo, o el sínodo era mayor que el Papa. Es el mismo concepto que estamos viendo ahorita aquí, y estamos hablando del año 1400. En el año 1400 ya se hablaba que el sínodo dominaba más que el Santo Padre. Y el que determina todo, después de las conclusiones de un sínodo, quien determina todas las conclusiones, que sí, que no, es el Santo Padre. Y así lo habla el derecho canónico. Entonces viene el concilio de Constanza. Antes del concilio hubo otro cisma, el cisma del occidente. Este cisma del occidente, aquí le escribí algo, dice, también conocido como el gran cisma del occidente, distinto al gran cisma del oriente. Habían dos. El cisma del oriente fue con respecto a los ortodoxos, y del occidente fue cuando habían varios papas. Hace referencia a la división de la iglesia católica en el periodo comprendido entre el 1378 y el 1417. Dos obispos, y a partir de 1410, incluso tres obispos, se disputaban la autoridad pontificia. Lo difícil situación en el reino de Francia, el papado, que venía arrastrándose desde el conflicto de Bonifacio VIII con Felipe el Hermoso. El Papa de la Iglesia Católica, 1235, Roma II, octubre de 1303, del 193, el 193 Papa, ¿sí? De Benedicto, o sea, estamos hablando los lugares y el Papa que estaba, familias del sur, o sea, aquí vienen las familias. Recuerden que lo que decimos, los emperadores querían también tener cierto dominio dentro de la iglesia y escogían también a sus familiares para postularlos como obispos. Lógicamente no podían consagrar porque no eran presbíteros, aunque ellos los constituían obispos. Aquí viene ya a darse en el 1294, se empieza ya a confirmar más el derecho canónico, ya tiene que ver normas, cánones que frenen todo aquello
que haya abusos dentro de la jerarquía o dentro de los dogmas de la iglesia. Mm, hasta bueno, aquí ya viene, ya combaten este cisma, quitan a estos supuestamente tres papas, le llaman también el cisma de Aviñón, porque unos estaban en Francia y otros estaban en Roma y otros en Constantinopla. Entonces era una pelea ahí, una rebatinga a ver quién era el principal. ¿Sí? Entonces se quita todo eso, ¿sí? Y queda, nombran a Martín IV. Mm, Nicolás IV lo hizo cardenal presbítero a Silvestre y a Martín. Bueno, aquí ya vienen otras jerarquías de dignidad con el elegido el Papa el 24 de diciembre de 1294. O sea, con eso se termina ya el cisma del occidente y se quita la idea de que haya más papas. Nada más hay uno solo. ¿Sí? Entonces, en el concilio de Constanza, sí, se va a quitar ya con respecto al cisma del occidente y ya se terminan esa parte, ¿no? De que haya, incluso Santa Catalina de Siena tiene mucho que ver también ahí, porque ella va a escribirle al Papa para que se quite esa división y haya solamente una sola autoridad. Con tres etapas de cada una, aclamando la legitimidad de ellos. Y Juan XXIII pidió el concilio celebrara en Constanza, en Alemania, con la esperanza de que asegurar la legitimidad adicional. Cuando la opinión conciliar se opuso en contra en marzo de 1415, huyó bueno, aquí en este caso, Juan XXIII, es otro Juan XXIII, no es el de 1900, estamos hablando de 1400, ¿sí? Se escondió en varios pueblos de la Selva Negra, o sea, porque fue perseguido por su desobediencia que no quería entender. Tras su huida, el concilio emitió la famosa declaración sacrosanta, que se declara que los papas están por debajo, no por encima de un concilio ecuménico. El concilio depuso a los tres papas y instaló al papa Martín V, quien hizo las paces con Juan XXIII, instalándolo como cardenal. También dispuso la celebración de futuros concilios y afirmó 5 concordatos, o sea, son acuerdos, con las principales naciones que participaban. Acuerdos entre la Iglesia Católica y las naciones de Inglaterra, Escocia, Francia, España, Portugal. ¿Sí? O sea, ya en este momento, pues ya va a haber unidad, ya se empieza a hablar ya de la unidad que debe haber dentro de la iglesia con los acuerdos en cada país. Las reformas no se materializaron como se esperaban por los reformadores, discreparon entre sí y Juan Hus, Juan Hus, también conocido como Juan de Hus, fue un teólogo y filósofo checo, o sea, de Checoslovaquia, retó la unidad de la jerarquía de la iglesia, ¿sí? Como reformador, este fue el primero que quería dividir ya la iglesia, Juan Hus, ¿sí? Reformador y predicador, se le considera uno de los precursores de la reforma, ya desde aquí iniciaba. Recuerden que Lutero ya fue después, ¿sí? Protestante, sus seguidores son conocidos como husitas, ese fue el, el- el- el gentilicio que les dieron, ¿no? De Juan Hus. Murió quemado en la hoguera tras ser condenado por hereje. Era la primera vez que se habla ya de que la Inquisición va a tomar decisiones. Claro, quienes, quienes ejecutan esto son laicos, no es la jerarquía. La jerarquía determina si es culpable o no, y quien lo ejecuta son laicos. Por eso no se le puede echar la culpa a la iglesia que quemaba a las personas, sino que había también un por decir, como si fueran dos inquisidores, ¿no? Pero el que ejecutaban eran laicos, no era la iglesia. El Concilio de Constancia fue uno de los más largos de la historia de la iglesia, reuniéndose
en 45 sesiones desde el 4 de noviembre de 1414 hasta el 22 de abril de 1418. La influencia de 1.500 a 20.000 personas en la ciudad medieval, que fue una cosa dramática, en donde incluso un poeta alemán, ¿sí? Va a describir cómo es esa situación que pasó en este concilio de Constanza. Si solo personajes de eh, él dice, me dolería, incluso hubo una situación económica muy fuerte. El poblado no tenía suficiente dinero para vivir. Hubo muchos muertos también en ese aspecto, pero fue lo que produjo este concilio de Constanza. Recuerden que la iglesia influía fuertemente en las naciones, ¿sí? Luego viene el concilio de Basilea, ¿sí? El concilio continuó el debate sobre la conciliarismo, y delegado al Papa abrió concilio de Basilea en el 23 de junio de 1431 sin la presencia de un solo obispo. O sea, no había obispos, habían puros teólogos y filósofos en eso, ¿sí? Cuando lo intentó clausurarlo más tarde, insistieron con la cita al Papa conciliar, que se negó, o sea, querían cerrar ya el concilio y se negó. Sí, el concilio continuó por su cuenta, emitió varios decretos sobre la reforma de la iglesia. La mayoría de los participantes eran teólogos, los obispos constituían un 10%. El Papa trasladó el concilio a Ferrera, donde consiguió el éxito con la Iglesia Ortodoxa griega. Aquí recuerden que la Iglesia se va dividiendo en Occidente y Oriente. Nosotros consideramos de la Iglesia Occidente, del Oriente son los griegos, son los rusos, toda esa parte de ella, ese es los del Oriente. Es un municipio italiano de la región de Emilio, participan de la provincia, bueno, ese es con respecto a lo que es Ferrera, ¿sí? Ferrera, o sea, donde ya se cambió el concilio, y esa es una provincia italiana, ¿sí? Y luego se le llama Iglesia Ortodoxa Helénica, o sea, de origen griego, ¿sí? Son 15 iglesias, que tienen su propia autoridad, autocéfala les llaman, de la comunión ortodoxa, y donde hay 9 millones de feligreses actualmente. O sea, es muy fuerte. Recuerden que los ortodoxos, aunque se dividieron por la parte dogmática con la Iglesia Católica, son reconocidos también como iglesia. No todas las comunidades que se constituyeron fuera de la Reforma son iglesia. Por ejemplo, el anglicanismo se considera iglesia porque Enrique VIII, que fue el que fundamentó esta iglesia, ¿sí? Se lleva obispos del linaje, por decirlo así, de los apóstoles. Recuerden que era una sucesión, pero ellos son los que iban ordenando, iban consagrando. Sí, por eso se considera iglesia el anglicanismo, ¿sí? Aceptó la unidad con Roma, pero el conciliarismo continuó siendo la tendencia política correcta, ya que la reforma y concilio se consideraban inseparables. Formalmente, el concilio de Basilea nunca se cerró. El concilio decretó en 1439 una efímera, o sea, superficial, unión con la iglesia griega armenia, ¿sí? De 1442. El concilio tuvo 25 sesiones, desde julio de 1431 hasta abril de 1442. Se reunieron bajo el mandato del Papa Eugenio IV en Basilea, Alemania, y Ferrera fue cuando lo cambiaron. Fue primero en Basilea y después lo cambiaron a Ferrera. Italia fue trasladado a Roma en 1442. Sí, eso es lo que va a suceder en este tiempo. ¿Sí? Viene el quinto concilio de Letrán. El quinto concilio de Letrán se abrió bajo el liderazgo del Papa en Roma, que enseñó el alma de ser humano vive para siempre. Pero Basilea comprensión actual
de la vida eterna. O sea, aquí ya hablamos del purgatorio, hablamos del alma, y ya estamos hablando aquí de la vida eterna. Como los concilios anteriores consideraban herejías, afirmando lo contrario sin mencionar al hombre. El sermón de apertura incluyó a tres pueblos: debe ser transformado por la santidad, en una santidad por el pueblo. El tema era reformar, y numerosas pequeñas comunidades fueron aprobadas por el concilio. Como elección, el obispo, temas fiscales, educación religiosa, formación de sacerdotes, mejora de la forma de hablarle al pueblo, los sermones, que fueran más amplios y más claros, la forma en que se le hablara al pueblo. Fueron tratados por el Papa León X, no eran especialmente reformistas. El concilio condenó como ilegal una reunión interior en Pisa. El concilio se reunió desde 1512 a 1517, 12 sesiones bajo el Papa Julio II y su sucesor Papa León X. Ese fue el primer concilio que contó con la asistencia de un representante del Nuevo Mundo. O sea, estamos hablando ya de América Latina, ¿sí? Arzobispo de Santo Domingo. Santo Domingo es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Se trata de una arquidiócesis latina, sede metropolitana de la provincia eclesiástica del Santo Domingo, desde el 4 de julio de 1216, y Julio, sí, y su arzobispo primado, mm, sí, bueno, fue por primera vez que ya tenía lo que era el provincia eclesiástica, Santo Domingo, ¿sí? Estamos hablando de la República Dominicana, ya de aquí de América, y él por primera vez asiste a este concilio, ¿sí? El concilio, el quinto concilio de Letrán, ¿sí? Eso es lo que sucede. Ahora, fíjense que cuando nosotros hablamos de pecado, conforme lo va dando a conocer los concilios, el sentido de pecado va con respecto, teológicamente hablando, es con respecto al estado de gracia. Pongo un ejemplo. Cuando un niño nace, nosotros decimos nace en pecado. Y aquí la pregunta que sería una persona que no es muy religiosa, dice, bueno, ¿cómo puede nacer un niño? Nada. ¿Y por qué la iglesia nos dice que se trasciende el pecado de Adán y Eva en toda la humanidad? La representación de toda la humanidad, dentro de nuestro ser de nosotros. Ese es el sentido con respecto a la trascendencia. Eh, el pecado, aunque decimos que el que peca, pues comete un ilícito y que nos separa de Dios. Propiamente el pecado es la forma del alejamiento de Dios. Y lo que genera el pecado, ese alejamiento, es el mal. ¿Sí? O sea, es que el mal está en el ser humano, en nosotros, está en la voluntad propia de nosotros. Nosotros decimos ya que si yo hago algo malo, pues peco. Voy a poner las dos palabras. Cuando yo hago algo ilícito, estoy haciendo el mal. Y por ese mal
al pecar me aleja de Dios. El pecado es el alejamiento de Dios. No es el mal que estoy haciendo, sino el alejamiento de Dios. Le llamamos pecado porque lo que está generando esto es el mal que yo estoy haciendo. La forma en que yo, bueno, voy a poner el ejemplo del, del hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su herencia, su padre se lo dio y él se alejó, se fue. Y dice la Sagrada Escritura que se gastó todo su dinero en mujeres y en cosas ilícitas. Ese es el mal que él hizo. Si no hizo un bien, hizo un mal. Pero después de que veía a los marranos que se comían las pitayas y eso, se puso a pensar, en la casa de mi padre hay suficiente comida donde yo no puedo estar sufriendo esto. Bueno, se hizo un mal con todo lo que hizo con la herencia del padre, pero el pecado lo alejó de Dios. Se generó por el mal que hizo, pero el pecado no es el mal que hizo. El pecado es el alejamiento del Padre. Por eso lo contrario al pecado es la gracia. Lo que me aleja a mí de Dios es el pecado, o sea, me aleja de la gracia de Dios. Aunque está vinculado en el mal que hago, pero los mártires, los santos, aquí se viene la pregunta, ¿cómo es posible que soportaran tantas cosas sabiendo que no hicieron un mal? Ellos hicieron un bien amando a Dios y por el amor de Dios eran capaces de soportar todas las cosas malas. Entonces es mayor, no un bien menor, sino un bien mayor. Entonces, nosotros, cuando cometemos un ilícito, eso causa un dolor interno con respecto a mi conciencia. Pero lo peor de eso es que me aleja de Dios. Es por eso que le llamamos pecado. Pero un bebé que no ha pecado, pero dice, cuando lo bautizan, viene la gracia. Entonces, el, el pecado que se cometió por una naturaleza que afectó al ser humano, eso no le está afectando. Lo que lo está afectando es la falta de gracia. Y donde se obtiene la gracia es en el bautismo. Entonces, cuando el hombre, ya hombre y mujer, somos bautizados, entramos a la vida de gracia. Cuando hay malos comportamientos, nos alejamos de nosotros mismos por el comportamiento, por la conciencia, pero por llamarle pecado, nos alejamos de Dios. Entonces, lo contrario de pecado es gracia. Si yo cometo ilícitos, ¿sí? Se convierte en un pecado que me está alejando de Dios. Cuando yo rectifico ese mal que hice, que hay veces que los daños no los podemos quitar, ¿sí? Como ahora sí que cometí un ilícito en donde yo estoy actuando mal y por ese mal que estoy haciendo, que hice, estoy pagando una situación. Y eso me alejó de Dios, pero me reconcilié con Dios, me reconcilié conmigo mismo y me acerqué a Dios. Y Dios me recompensa con la gracia. Y eso la conservo. Lo que no puedo conservar es el mal que hice. Por decir, si yo robo a alguien, el Señor me perdona porque pues, ya me arrepentí, pero viene un efecto de ese mal que yo hice y entonces es la cárcel. Eso ya no lo puedo evitar. Son las consecuencias del mal, pero la gracia siempre estará arriba del mal. Por eso, el pecado es el que me aleja de Dios. La reconciliación por la vida de gracia me acercan a Dios. Por eso hay que distinguir entre el mal y el bien y entre el pecado y la gracia. Y la gracia es la que nos concilia con Dios, la que incluso es la que nos va a dar la oportunidad de entrar al reino del Señor. Cuando vivo dentro del concepto espiritual, hablamos de tiempo, no existe.
El tiempo existe en la vida material, en lo que vivimos nosotros, sí existe el tiempo. Y para que nos demos cuenta del mal que hicimos, por decirlo así, es el tiempo que nos darían estando en el purgatorio. Por decir, ¿qué dicen los místicos? Dicen, si una persona cometió un aborto, esa persona estará en el purgatorio 3 veces más de lo que ese niño o niña iban a vivir. Pues sí, ese bebé que mataron por el aborto iba a vivir 80 años, entonces en el purgatorio vas a estar 240 años, según los místicos, eso no lo dice la iglesia. Son aquellas personas que el Señor les ha dado permiso de ver qué es lo que sucede en un estado de vida. Los estados de vida no son físicos, son espirituales. Pero lo que más nos daña a nosotros es la parte espiritual, no la parte física. Y pongo un ejemplo, si mi mamá me pega, me golpea, pues me va a doler el golpe, pero me va a decir cosas que me van a doler en el interior más. Y le vamos a decir a mi mamá o a mi papá, mejor golpéame y no me digas eso, porque hay un daño interno. El daño físico pues, se cura, pero el daño interno a veces queda ahí y trastorna a la persona. Y de ahí vienen también los vicios. Muchas personas, como no han sabido salir de ese trastorno mental que se dio, de esa frustración, entonces lo remedia con otras cosas y es donde vienen los vicios. Entonces la gente siempre va a buscar recompensar su vida con algo. Y por eso el que nos cura interiormente es Dios. Cuando nos conciliamos con Dios en el mal que yo he hecho, mi interior se cura. Y entonces puedo volver a la felicidad. ¿Cuántas personas viven que se acuerdan? Porque no se han liberado. Y el único que nos puede liberar es Dios. Y ese es el sentido del castigo eterno, ese dolor interior que nos hace estar ahí y que no podemos quitarlo hasta que no se pague. Como dice la Sagrada Escritura, estarás ahí hasta que pagues el último centavo. Por eso concíliate antes, ¿no? Cuando vayas caminando con quien te va a enjuiciar, ponte de acuerdo y entonces concíliate con él para que no llegues a la cárcel, porque si llegas a la cárcel al juez y tienes que pagar, se nos va dando a conocer el purgatorio. Entonces, ese es el sentido del pecado, el sentido del bien y del mal. ¿Cómo ofendo yo a Dios en el aspecto espiritual y cómo ofendo yo a mí mismo en mi ser personal? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo incluso hablamos, porque a veces las palabras se penetran hasta el corazón y hay veces que no lo expresa la persona. Ya hasta después, pasando muchos años, a veces es que te acuerdas que me hiciste esto y por eso te hago esto y en fin, vienen las venganzas y todo eso por el interior, se dañó el interior. Por eso sanar físicamente pues, puede sanar la herida, pero interiormente no es tan fácil que sane. Tiene que haber una conciliación con Dios y un arrepentimiento profundo para que pueda limpiarse eso que me está dañando interiormente. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el bien y el mal y el pecado. ¿Sí? Entonces lo contrario del pecado es la gracia, lo contrario del bien es el mal. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que el pecado no es propiamente el mal que yo hago, sino el alejamiento de Dios. Ese es el sentido de que ha sucedido en nosotros los seres humanos. Y en los concilios se va dando las respuestas del por qué sucede el daño al ser humano, porque va directamente. ¿Sí? Por eso dice el Señor, si lo que hayas hecho a uno de estos pequeñitos, me lo has hecho a mí. O sea, es directamente la ofensa a Dios directamente. Soy la lectura de hoy de Lucas, como dice el Señor. Eh, el que dice que ama más a su esposa, a su esposo, a sus hijos,
más que a mí, no es digno de mí. Fíjense, o sea, el amor de Dios es tan perfecto que es insustituible. No podemos sustituir el amor de Dios con nada, ni con nosotros mismos. Si yo guardo un amor interno mío de vanidad, que fue lo que pasó con Satanás, Satanás guardaba un amor interno de él, que se llama soberbia, incluso quería ser más que Dios. Sí, por eso el número 666 porque son números imperfectos queriendo ser perfectos. El 6 es imperfecto, 3 veces 6 es imperfecto, pero como son 3, quiere ser perfecto, o sea, quiere ser más que Dios. Así también, muchas veces nuestras vanidades son tan fuertes que nos sentimos seguros de nosotros mismos y creemos que nosotros podemos hacer todo sin auxilio de nadie. Y no, tenemos que agachar la cabeza, ser humildes y aceptar que somos débiles. Y es por eso que ahí viene, viene la humildad, humilitas, decía un santo, sé humilitas, sea humilde, acepta tus límites, ¿sí? Y no creas que no dependes de Dios. Sí dependes de Dios, dependemos de Él constantemente y hay que reconocerlo, ¿sí? Bueno, ese es el sentido de pecado, de bien y del mal, que también se va a ir contemplando dentro de los mismos concilios, en, en donde, o sea, cómo se va a calificar el castigo, ¿sí? Ahora, recuerden que el mal, o sea, el mal que yo hice, tiene dos perspectivas. Eh, Vamos a suponer que hay en una casa, hay un jarrón muy bonito, con mucho valor, y lo rompo. Yo entonces, quien tiene la culpa de haber roto ese jarrón soy yo, pero eso tiene una pena, lo tengo que pagar. Así también, cuando yo hago un acto, el que sea, que es malo, yo tengo la culpa por ese acto mal que hice. Y como consecuencia viene una pena, tengo que pagar eso. Por eso en el purgatorio se pagan las penas dadas por las culpas del pecado. Cuando yo voy y me confieso, y confieso mi pecado, o sea, mi alejamiento de Dios, yo voy y confieso mi mal que hice, eso tiene una culpa, pero también tengo que pagar una pena. De ahí el sentido de cuando el sacerdote pone la penitencia, es la pena, ¿sí? Pero hay penas más eficientes. Por decir, el padre puede decir, bueno, insultaste a tal persona o le mentiste a tal persona. Tu penitencia va a ser que hables con la verdad. Pero padre, es que eso me va a hundir. ¿Y cómo le vas a hacer para resarcir tu pena? Y eso es lo que sucede en el purgatorio. Tenemos que pagar las culpas de lo que yo hice. La pena del pecado se paga en el purgatorio. Dios quiera que paguemos esa pena aquí en la tierra, porque entonces, ¿y bueno, aquí viene ya la doctrina de la iglesia, que la forma de pagar estas penas es por las obras de caridad. Cada vez que hagamos obras de caridad, nos restan las penas de las culpas del pecado, porque se deben ser los pecados confesados, pero tienen su pena, se tienen que pagar. Por eso dentro de las indulgencias plenarias se pide que se esté confesado, se pague la pena ahí viene la pena que deja el sacerdote, ¿sí? La penitencia que hay, y hay que pagarla. Entonces, y va a quedar blanco, puro. Entonces, sí es eh, confesarse, eh, vivir la Santa Misa, comulgar y hacer la obra de caridad. Entonces queda resarcido, ya totalmente. Si nosotros logramos la indulgencia plenaria con todos los requisitos que nos marca la iglesia, en ese momento, si morimos, nos vamos directamente al cielo. Ese es el sentido de que ya no va a haber purgatorio, porque ya logré, por la obra de caridad, resarcir mi castigo. Ese es el sentido
de lo que son las indulgencias plenarias y así. Pero nosotros tenemos que tener ojos para ver la parte espiritual, la parte sobrenatural. No es ver nada más la parte física, veámoslo más allá, así como analizamos ahorita el pecado, que es el alejamiento de Dios, también del mal que yo hice, que tanto me estoy alejando de mí mismo, de la persona que ofendí y de Dios. O sea, me estoy alejando. ¿Cómo resarcir? ¿Cómo? Incluso ahí le decimos, Señor, dime cómo debo de pagar esto que hice, ¿sí? Que hay males que quedan impresas en el corazón del ser humano por el mal que se hace. Y a veces es difícil resarcirlo, pero pidiéndole al Señor, el Señor va a poner los medios para conciliar. Se puede conciliar. No estemos arrastrando situaciones. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pagar esas penas y a las personas que hemos ofendido. ¿Sí? Esa es la forma en que podamos ser felices. No es tan fácil. ¿Sí? Esa es la vida sobrenatural. Por eso la santidad llega al santo. El santo es capaz de dar la vida porque él va a ganar algo mucho mayor que esta vida material. Por eso, cuando eran fatigados y eran castigados y eran martirizados, ellos sabían que sí, y les iba a doler, pero iban a ganar más todavía que esta vida material. Es transportarse a la vida con Dios, a la vida sobrenatural con Dios. Ese es el sentido profundo del bien, del mal y del pecado. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues esa es la parte. Vamos a pasar en el siguiente tema. Vamos a pasar ya a la última parte de los concilios, donde vamos a ver ya la reforma. Vamos a ver un poco de calvinismo, vamos a ver un poco de luteranismo, por qué se van dando las cosas, cuáles son las controversias tan fuertes que se van a dar en dos personajes donde aquí ya se hace la reforma definitiva, la separación total de la iglesia. Y por como consecuencia se da el anglicanismo, ¿sí? Se da el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, ¿sí? Y surgen otras, esos son los protestantes, aquellos que protestaron, de ahí viene la palabra protestante, aquellos que protestaron por la conducta de la iglesia que fue incitada por Lutero, que después Calvino se va a adherir a él, pero Calvino va a ser una cosa muy diferente. Y vienen varios reformadores también, así como hablamos ahorita de Juan Hus, que él sí, él definitivamente en ese momento que él empezó a protestar, sí lo quemaron en vida. Sí, o sea, son las situaciones de la iglesia que van a reformar. Ahora, aquí nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que quiere Dios y qué es lo que tolera Dios de nosotros. Cuando Dios quiere algo, y él lo desea, Dios lo desea, pero como es el libre albedrío del ser humano, aunque el Señor lo quiera, si el ser humano toma otra decisión, claro, el Señor lo puede destruir si él quiere, pero respeta nuestra decisión. Así como respetó la de Satanás, se separó de él, también la de nosotros, nos respeta. Señor, yo me separo definitivamente de la Iglesia Católica, no quiero saber nada de ello y voy a fundar mi iglesita. Bueno, ya es tu decisión, ahora a ver cómo te va. Pero recuerden que también, así como está el Señor, está Satanás. Y Satanás lo que quiere y lo que anda persiguiendo siempre es la perdición del ser humano. Y separarnos de Dios, eso sería ideal para él. El no conciliarnos, el no. Entonces, y nos facilita las cosas también Satanás. Pero tampoco Satanás nos puede obligar a pecar. Las decisiones son nuestras. Si nosotros nos relacionamos con este ser, lógicamente va a haber infestación, va a haber posesión, va a haber muchas cosas. Son ocho pasos, después los vemos con calma, de cómo el hombre se vincula con Satanás y cómo él se manifiesta al ser humano. Pero es su decisión y Dios no lo puede evitar porque son decisiones de nosotros. Si yo me concilio con Dios y me arrepiento profundamente, el Señor me acepta y me protege. Pero si yo no lo hago, Él me deja. Y no porque me deja como un padre que te pierdas, no, sino porque te da a conocer el bien y el mal.
De ahí actúa el ángel de la guarda. El ángel de la guarda es el que va a juzgar el día de nuestro juicio final. El ángel de la guarda va a estar a un lado de nosotros. Y Satanás juzgándonos, es que hizo esto, Señor. Y el ángel le va a decir, pues sí, sí lo hizo. Entonces, es una forma humana de poder explicar el mal que hacemos y que tenemos también quien va simplemente a confirmar lo que yo decidí hacer por mi libertad. Esa es mi libertad y si el Señor la respeta mucho. Sí, hemos salido de sus manos del Señor, pero el Señor ha dictado que Él respete la libertad de todos sus hijos. Y Dios no se va a cansar nunca de tratarnos de rescatar. Y nos manda a los santos y nos manda a un familiar y nos manda, en fin, hay muchos que nos van a hablar para conciliarnos con Dios. ¿Sí? Pero nosotros a veces nuestra necesidad es muy fuerte. Decía un padre, para que un ser humano llegue al infierno es muy difícil. Necesitas definitivamente negar totalmente al Señor. Una persona que ya hace misas negras, que está en el satanismo, en el fetichismo y todo eso, se está separando de Dios definitivamente. Entonces, conciliar otra vez, y Satanás no es tan fácil que te deje, porque también hay convenios que hacen los seres humanos con los demonios, y los demonios no tan fácilmente te dejan. Hay casas que están tan infestadas que ya todo se mueve y se apaga solito. Esas son las realidades del satanismo. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues con eso terminamos. Vemos primeramente Dios. ¿Qué vamos a ver? La semana que viene, primeramente Dios, vemos ya lo que son lo último de los concilios y ya voy a empezar a hacer la investigación de todas las instituciones y nos vamos a ir metiendo un poco de cómo poder auxiliar a nuestros hermanos en situaciones sociales difíciles, pero el remedio va a ser las instituciones de gobierno, instituciones privadas, instituciones de la iglesia que nos pueden auxiliar para ayudar a nuestros hermanos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien quiere hacer la oración, hermanos? ¿O alguna pregunta que tengan? Les recuerdo que todos estos apuntes ya se los enviamos. Están ahí en un programa que les envió Leo, donde hablan de los diferentes concilios. Lo que tienen los concilios es de que ustedes entran a una página y de ahí todas las letras azules le presionan y les manda la información, ya sea enciclopedias. O sea, está muy completo. Yo así lo he sacado, nada más que he ido sintetizándolo, sí, pero está muy completo, está muy amplio para que ustedes lo puedan estudiar con facilidad. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, o ya para hacer nuestra oración final? ¿Alguien quiere hacer la oración, hermanos? A ver, hermano, por favor. Yo, hermano Arturo. Carlos, nos cubrimos Sí, con el cuerpo y la adelante. sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por habernos permitido reunirnos en tu nombre y por aprender, por darnos la oportunidad de aprender más acerca de tu palabra, por explicarnos de esa manera a través del hermano Carlos, de una manera sencilla, pero que nos hace reflexionar de manera más profunda acerca de lo que tú nos quieres decir, Señor. Te damos las gracias con todo nuestro corazón, con la oración que tu Hijo amado nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones.
Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada o se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente, confiando estos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones. Te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Señor y Amén. Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que de la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia, y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla y defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolverle sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En vos. Padre, te pido que por caridad nos acompañes, que no nos dejes solos y que toda esta semana tu Espíritu Santo nos acompañe a nosotros y a nuestras familias. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados nuestra alma estará segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los acompañe. Un feliz fin de semana.